Desde chicos, lo primero que nos preguntamos es ¿por qué? Una pregunta que nos acompaña toda la vida. ¿Por qué? En el bar, en la calle, en el trabajo, en el subte, en el taxi. ¿Por qué? La ciudad, el país y el mundo, más allá de la coyuntura. ¿Por qué? La pregunta de siempre con la profundidad que la actualidad a veces nos hace perder de vista. ¿Por qué? Así de simple, así de profundo. Graciela Fernández Mejide se pregunta ¿por qué? En la 1110. Buenas tardes. Otra vez nos encontramos este domingo con ustedes en el programa ¿Por qué? Antes de ingresar al tema de hoy, quiero recordar junto con ustedes que el martes 5 Guido, ahora se llama Guido, el nieto de Carlotto, se reencontró a sí mismo. El resultado del ADN demostró que era el nieto de dos familias que lo buscaban. Una es la familia Carlotto, la más conocida, pero también la familia Montoya. Hortensia Ardura, la mamá del papá de Guido, es decir, la abuela, vive, lo esperaba también, está en Caleta Olivia, y todos habían contribuido con sus muestras de sangre por las dudas que se lo encontraran. Yo sé que son más de los nietos ya encontrados, son 113 además de él. Ahora no es de extrañar que en este caso haya tenido una dimensión especial, porque a Estela la conoce todo el mundo por su lucha, por su intervención, junto con Chicha Mariani, la primera abuela que se puso en la búsqueda del nieto, en la doble búsqueda de justicia por sus hijos asesinados y del nieto que se suponía que tenía que estar ahí. Ahí estaba. Tal vez lo muy particular en este caso fue, y algún día lo sabremos, por qué este muchacho se buscó a sí mismo. Porque él alguna cuestión le dijo, me voy a hacer el ADN, al punto tal que las dos familias, la familia Montoya o la familia Carlotto, ni sabían que él había ido a la jueza y había ido al banco y se había hecho la prueba. Son las cosas buenas que nos pasan en una Argentina donde tenemos que recordar que este hecho que termina felizmente proviene de una de las formas más perversas de ejercitar la represión, tal vez a mi criterio la más perversa, que fue la de tener en vida a una muchacha embarazada hasta que llegara a término, 6 meses, después matarla y cambiarle la identidad a su hijo. Comparto la alegría con ustedes. Y para otros temas, que ya es de los que nos oscurecen un chiquito los panoramas, aunque no sea el panorama de la vida, del impulso de vida, digo yo, están con nosotros Jorge Todesca y Guillermo Nielsen para ayudarnos a pensar, después de lo que se fue resolviendo hasta ahora con los holdouts, ¿qué nos va a pasar? Se los adelanto, los dos pestañean, levantan las cejas. Y Jorge Todesca es licenciado en Economía, egresado de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, fue viceministro de Economía en 2002 y hoy es titular de la consultora Finsoport. Y Guillermo Nielsen también es economista, fue secretario de Finanzas, como tal participó, colaboró en la reestructuración de la deuda, por tanto está hablando un poco desde adentro, y fue embajador argentino en Alemania. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a meter ya en la temática. Y le recuerdo a usted, si quiere comunicarse, puede escribirnos a porqueprograma@gmail.com y puede vernos también en el YouTube de la radio. Acuérdese, 1110 con letras.
Buenas tardes, Guillermo, Jorge. ¿Cuál es el panorama que se abre? El que quiera. Sí, bueno, no, una de las características de este momento, me parece, es la falta de claridad del panorama. Hay cosas que no están claras, que son las referidas justamente al tema convocante de hoy, los holdouts y después qué, ¿no? Lo que se refiere a la macroeconomía, desde mi punto de vista, está claro. Creo que iniciamos una etapa de tobogán, una etapa gradual de tobogán, o sea, menor nivel de actividad, menos empleo. Creo que por la forma y por la lógica que tiene esta etapa del gobierno de resolver las cuestiones económicas, vamos también a mayor inflación y a mayor desequilibrio de las principales variables macroeconómicas. Lo de los holdouts tiene un efecto incierto, pero hay escenarios bastante preocupantes. No son escenarios que impacten en este mismo momento, pero son escenarios que van a impactar en la Argentina más de mediano plazo. En el corto plazo, las inconsistencias de la política económica, la falta de respeto a los equilibrios, sobre todo fiscales y monetarios, son los que van a jugar un papel, entiendo yo, muy, muy negativo en los meses que vienen, ¿no? Jorge, ¿estás de acuerdo? Sí, bastante. A ver. En general, solemos charlar con cierta frecuencia con Guillermo y lo hemos hecho muchas veces a lo largo de los años, así que no es extraño que estemos bastante de acuerdo. Yo complementaría con lo siguiente. Yo veo una cuestión clara, sobre todo si miro el sector empresario, la gente que mira la Argentina desde afuera y demás. Por un lado, les cuesta explicar cómo llegamos a esta situación y nos cuesta a los que trabajamos de eso tratar de explicarles. Pero se ven dos panoramas, un panorama muy turbulento y muy complicado en el corto plazo y un panorama mucho más despejado en el mediano plazo. Porque... A ver, el corto, ¿a dónde nos llevaría? El corto es hasta el final del gobierno, por decirlo de alguna manera. El corto es hasta el final un añito largo. Es un añito largo, es un añito largo. Pero es un añito que se transita de una manera, si uno piensa que es solo un añito largo, así es un periodo, por lo menos visto desde los que tienen que tomar decisiones económicas que tienen que ver con inversión, que después genera empleo y demás. Entonces hay desazón de corto plazo y expectativa de mediano plazo en estos dos términos. ¿Y eso por qué? Porque la mayor parte de las cosas que nos pasan tienen que ver con un conjunto de errores monstruosos del gobierno. No es que aquí nos cayó ninguna bomba atómica, ni siquiera ahora están bajando un poco los precios de nuestros productos de exportación, pero bueno, podían bajar, subieron espectacularmente. Claro, los precios que tenían en el 2001 y 2002 todavía siguen siendo grandes. Claro, altos, no es que nos falta combustibles, petróleo y demás, porque la naturaleza se tornó mezquina, sino porque el gobierno dejó de ocuparse del asunto, no invirtió, no miró, dijo no pasa nada, como suele decir, por ejemplo, el ministro de Economía últimamente, no pasa nada, y resulta que sí pasan cosas. No pasa nada. Entonces, por mi cabeza. Sí, no pasa nada por mi cabeza, está bueno eso. Bueno, pero el asunto es así un poco para ponerle la introducción, yo veo, y me parece que el conjunto de los que toman decisiones económicas ve un panorama de corto plazo definido en estos términos, complicado, con esto que Guillermo dice de tobogán, que habrá que ver cuál es la inclinación de ese tobogán, esperemos que la menos posible, pero esperemos que el chico no haga bolsa cuando llegue al piso, no se haga bolsa, exactamente, que haya un arenero bien mullido, pero después de eso también en realidad se espera que la Argentina pueda aprovechar las oportunidades que está
desaprovechando en este momento. Es decir, que uno hablaría más que de crisis económica a la cual estamos recontra acostumbrados, a una crisis política de decisiones. Absolutamente. ¿no? Sí, absolutamente. Sí, Guillermo. No, yo creo que es un problema esencialmente político, porque como bien dice Jorge, no hay elementos económicos, no hay un bombardeo, no hay una caída del precio de la soja, no hay nada, no una caída importante del precio de la soja. Año 2005, noviembre de 2005, cuando nos fuimos con el ministro Labaña, la soja estaba aproximadamente en $210 la tonelada. Hoy, con un mal precio, es una soja que está en $450. Supongo que puede bajar un poquito más, pero estamos hablando de valores realmente muy, muy elevados. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos sucede a los argentinos? O sea, yo creo que hay un problema de educación colectiva y un problema de aprendizaje colectivo como sociedad. Me parece que al final de todo, en el fondo de todo esto, hay un tema de falta de reflexión, de falta de aprendizaje. ¿Sobre qué tema? Sobre las crisis y lo efímero de ciertos momentos de gloria, ¿no? Sí, o esos momentos de suba de la popularidad, etcétera. Como esas cosas muchas veces llevaron a decisiones equivocadas, a errores de cálculo. Ahí yo escuchaba partes del discurso del jueves de la Presidente, ¿no? Y yo creo que ayuda a la confusión, no a la claridad. Cuando recomienda a gente que está muy acostumbrada a estas crisis, casi los reta y les ordena que sigan consumiendo en lugar de comprar dólares. Claro, yo sé que no es el ideal que uno compre dólares, pero también soy realista y sé que si la gente piensa que en 2 meses su sueldo va a valer menos y le queda algo, lo va a poner a resguardo con el dólar. Ya no estamos en la época precisamente en que se consumía. Y a mí me aterra pensar que, por ejemplo, España creció durante mucho tiempo debido sobre todo al consumo interno. ¿Qué te pasa después si no tenés previstas otras cuestiones, no? Bueno, escuchamos Risa de Babasónicos. Y estamos con Guillermo Nielsen y Jorge Todesca, y como en todos los programas me acompañan Pablo Marmorato y Sofía Schiff en la producción, en la operación técnica Nicolás Reynoso y en la filmación del programa Carolina Asi y Ezequiel Gilbert. Y si quiere comunicarse con nosotros, recuérdelo, ¿por qué programa? @gmail.com, o escúchenos o mírenos en la YouTube de la 1110 en la radio. Sigamos nomás, arranquemos. Sí. Retomando un poco lo que decía Guillermo, si uno mira la historia contemporánea argentina, y tenemos una repetición de crisis cada 10 años, y si miramos la agenda de esas crisis, me refiero en el plano fundamentalmente económico, aunque las crisis son económicas y políticas, son más o menos los mismos temas. Una crisis del Estado, una crisis fiscal, producto de mucho más gasto que ingreso, límites de endeudamiento, esa crisis asociada con endeudamiento externo, eso asociado con problemas en el tipo de cambio, o sea, lo que llamamos los economistas crisis del sector externo de la economía, y así sucesivamente. Otros problemas, diría, colaterales, pero que son centrales, un federalismo económico nunca bien terminado, bien acomodado, claro, exactamente, hasta después de sancionar la Constitución. Que a veces nos hace dudar de que seamos federalistas. Claro, bueno, no lo somos en este momento en lo económico. Y bueno, el propio Alberdi, en sus escritos posteriores a la sanción de la Constitución de 1853, trataba de explicar cómo hacer para que de veras fuéramos un país federal, y escribió cientos y cientos de páginas preocupado por eso, que ya se veía que no cuajaba. Se lee poco Alberdi, no es un bestseller. No es un bestseller, pero los que seguimos esto
no podemos menos que mirar que este problema es un problema desde los orígenes y que nos acompaña, ¿no? Esta cuestión de que las provincias tenemos un régimen de coparticipación federal de impuestos que en la Constitución de 1994 no se pudo resolver y se concluyó con una cláusula transitoria que decía que dentro de los 2 años posteriores debía sancionarse una nueva ley de coparticipación federal. Eso ocurrió en 1994. Vamos a celebrar el 20º aniversario de no haber cumplido con la cláusula transitoria. La transitoria siempre acá se transforma en permanente. Sí. O sea, aún aquellas que después no se cumplen. Claro. Entonces, tenemos este desorden fiscal que en algún momento significó que las provincias emitían sus propias monedas y que en este momento significa también que viven del Estado Nacional, del clientelismo y demás. Que dependen, ¿no? Claro, lo cual altera el equilibrio político del país y la idea de un país federal, altera cuestiones de la democracia, en fin, cosas muy profundas. Entonces, todo este tema fiscal, de sector externo y demás, y hay una, creo, instalada una cierta percepción de que cuanto más se gasta, más progresistas es uno. Y hay poca atención a el cómo se gasta. O sea, últimamente, sobre todo, los presupuestos públicos pasan por el Congreso como si fueran golondrinas. Pasan raudamente. Tiene que ver con las mayorías parlamentarias que tiene este gobierno. Aplastante, pero ¿no? Hemos tenido pocos periodos de buena discusión de presupuestos. Acabamos de tener la semana pasada, porque está autorizado así en la ley de presupuesto, una decisión unilateral del Poder Ejecutivo aumentando el gasto público en 200.000 millones de pesos, creo que es 22%, 22% de todo el gasto. Esto en cualquier otro lugar que se precie, bueno, ni se podría hacer de esta manera, y sería de todas maneras un escándalo, porque significa, como ya sabíamos, que el presupuesto que se presentó y aprobó rápidamente en diciembre no servía para nada. Bueno, son parte de las cuestiones, pero estos desórdenes acumulados a lo largo del tiempo aguantan lo que aguanta el ciclo político favorable, el aumento de la soja cuando no se detiene, o el ingreso de capitales durante la convertibilidad, que fue el fundamento por el que se sostuvo la convertibilidad. Pero cuando alguna de esas cosas se revierte, todo eso entra en crisis. Yo entiendo. Yo puedo preguntarte, a ver, y lo mismo a Jorge, pero ¿cómo explican que el gobierno haya puesto y en fila y se haya preocupado por saldar con el Club de París, el CIAD y arreglar con Repsol y todo lo demás, para terminar en lo que estamos, que impide que se tome? La provincia de Buenos Aires quiere tomar deuda y no tiene cómo, lo tiene prohibido, no puede. ¿Para qué ese gasto de plata y energía y decisiones políticas de hacer esos pagos? ¿Y qué pasó? Bueno, en esto no hay nadie del gobierno que lo haya explicado, ¿no es cierto? Entonces tenemos que hacer supuestos o tratar de ver qué se nos ocurre. Una de las hipótesis más plausibles desde mi perspectiva es que en realidad en el gobierno estaban muy preocupados por la Corte Suprema de los Estados Unidos. O sea, hubo una gran esperanza de que la Corte Suprema de Estados Unidos tomase el caso. Estaban muy confiados. Entonces. Muy confiados. No solo el gobierno argentino, los mercados estaban confiados, esto hay que decirlo. Pero había una visión de que esto se resolvía. Hay hasta cosas que con la perspectiva que las podemos ver hoy están graciosas. Un importante líder político de la Argentina me decía: no, Guillermo, vos tenés que estar pensando en otros temas. Este tema está resuelto. Bueno. Porque Cristina lo habló con el Papa y el Papa lo habló con Obama. Entonces este tema está resuelto. Olvídate, y la Corte Suprema se cuadró.
Y la Corte Suprema, que es la Corte Suprema de los Estados Unidos, decidió no tomar el caso. Yo estuve, en este sentido, perdón un poquito de autobombo, pero estuve en una cierta soledad con este tema. Yo, por suerte, algunos diarios reflejaron mi posición escéptica respecto a si lo tomaba o no. Vos querés decir que siempre te tenemos que creer a futuro. Cosas así, exactamente, exactamente. Ahora, entonces voy a la pregunta, para no discurrir más. Creo que un sector del gobierno pensó en algún momento en congraciarse con la administración norteamericana. Y que congraciándose con la administración norteamericana, lo de la Corte Suprema iba a salir bien. Entonces, ¿qué mejor gesto que los laudos del CIADI, por ejemplo? Entonces, bueno, eso hay que resolverlo. O sea, lo importante en la gestualidad de esto que costó tanta plata, y nos va a costar tanta plata, es salir de una línea, de una trayectoria que parecía inamovible. Y ahí viene, luego de los laudos del CIADI, lo más resonante fue Club de París, claro. ¿No es cierto? Una no negociación con el Club de París, diría yo, que ante todo fue algo postergado artificialmente durante muchos años, ¿no? Y bueno, y de golpe, todo. Creo que era el lunes 16 de junio, 9:31 de la mañana de Washington, lo que anuncia la Suprema Corte en Washington es que no toma el caso, con lo cual deja en firme el fallo de primera instancia. Ahora fíjense cómo pasamos de, según lo que vos decís, y no sé si vos acordás, Jorge, de querer ser amigos y hacer todos estos gestos, a, si nos frustran, enojarnos tanto que parecería, vamos a La Haya como en guerra. Claro. Y yo, bueno, ¿qué va a resultar de esto? No sé, pero el espíritu es un espíritu malvinero, apuntando esta cosa nuestra nacionalista. Pasamos de querer hacernos amigos al desacato absoluto. Absoluto, ¿no? Sí, sí. Sí, yo creo que en muchas ocasiones, por supuesto que de las Malvinas en algún sentido también lo fue, somos un país que funciona a través del exabrupto, no a través de el diseño de estrategias que te pueden salir bien o mal, pero que de todas maneras tiene una lógica. Claro, hay un conjunto ordenado de acciones que no aparecen de repente, como esto de, bueno, finalmente les pago lo de Repsol, aunque dije que no lo iba a hacer, les pago a lo del Club de París y les doy todo lo que me piden porque no quiero que esté el Fondo Monetario ahí sentado en la mesa, y a los del CIADI, que no me gustan nada, que son los del Tribunal Internacional del Banco Mundial. Bueno, resuelvo todo eso rapidito, ya que se dejen de bromar con este asunto, pero no tenés una estrategia de relacionamiento ni de resolución de largo plazo. Porque si bien lo que quedó pendiente de negociación cuando el equipo que integraba Guillermo Nielsen dejó el gobierno era un 7%, ese 7% era suficiente como para prestarle atención y hacer algo en los años posteriores. Vos decís aquellos que no habían aceptado el canje, que son los que hoy... Claro. Te tengo que corregir, Jorge, discúlpame. Nosotros dejamos el 76,15. Claro, sí, después hubo el canje del honorable vicepresidente Boudou, un canje con peculiaridades comerciales muy interesantes y que estoy seguro que van a volver a la palestra rápidamente. Después me van a explicar esa risita en la próxima. Y allí se llega al 93%. Perdón, era esa acotación nomás. No, sí. Yo me salté la etapa esa, no, las risitas es porque me parece que es porque en ese segundo canje, cuando se vuelve a abrir la puerta, aparecen una cantidad de intermediarios que no parecían necesarios a los efectos de la gestión del Estado. No, todos sabemos lo que son intermediarios. Ni a la gestión de 3 bancos internacionales de primera línea.